hasta las 7. Consultorio de bolsa, disponible también en las ondas y en nuestro canal de YouTube de Radio Intereconomía, donde en unos segundos vemos, pero ya le saludamos a Sergio Ávila de IG. ¿Cómo está, Sergio? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo va la vida, Sergio? ¿Bien? Bueno, vamos bien. Bien en general, pero he tenido un dolor en la espalda de coger a la niña y de hacer deporte y estoy un poquito tocado. Pero todo lo demás bien, o sea, que no me puedo quejar. Que solo sea eso. Y Javier Lorenzo, gestor de GPM. Hola, Javier. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Tú qué tal estás? Bien, muy bien. Aquí estamos. Ahí os vemos. Buena cara a ambos en el YouTube de Radio Intereconomía. Aparte de que nos pueden dejar comentarios en este canal, tienen como siempre abiertas nuestras líneas de teléfono 91 533 18 51 y el WhatsApp 609 2247 16. Tenemos mucho valor nacional, tecnológico y varias de Alibaba. Luego iremos con ellas. Uno de los valores protagonistas en Bolsa Americana después de anunciar esa reestructuración, esa creación de 6 divisiones por separado en la compañía de Jack Ma. Pero antes, conocer vuestra visión de situación del mercado. Sergio, desde tu prisma, ¿cómo ves la cosa más tranquilita después de días que han sido bastante tumultuosos en renta variable? Sí, la verdad es que a pesar de que estemos viendo caídas hoy en el mercado general, ¿no?, en Estados Unidos, lo interesante es que está empezando a haber cierta rotación desde la parte tecnológica a las pequeñas compañías del Russell, ¿no? Que al final, bueno, pues lo que necesitamos es que el mercado amplio tire en su conjunto, y estamos empezando a ver cómo la amplitud del mercado podría ya darnos una señal positiva si vemos que supera más 20, ¿no? Y en ese sentido, pues nos estaría indicando que empezaría a mejorar la salud general. Por otro lado, bueno, lo que es la parte, ¿no?, en este caso de lo que es el miedo y noticias, seguimos estando en zona de miedo, lo cual eso suele ser positivo para el mercado. Y por otro lado, bueno, pues esperando ya la confirmación, como digo, de que la amplitud del mercado mejore y que a partir de aquí podamos pensar que podamos tener un rebote más importante y luego ya veremos a ver hasta dónde nos llevaría ese rebote, ¿no? Y a partir de ahí, pues tomar decisiones para más largo plazo. Que Entonces, mejore, sí que Sergio. te Mejore, voy a comentar una esa... cosilla porque Sí. os Dime. escucho doble, me estoy escuchando a mí y quizás puede que no. Ahora No lo sé si se intentamos arreglar. Estoy viendo a nuestros compañeros en el departamento técnico que ya están en manos a la hora, porque cierto es, te escuchábamos con algo de eco. Estamos en ello. Sergio, enseguida te pregunto por si es vital esa mejora que debe darse en la amplitud del mercado, no sin antes conocer la opinión de Javier Lorenzo. ¿Cómo ves las cosas, Javi? Sergio, has comentado tú al inicio, de momento mercado, podríamos decir, utilizar la expresión aburrido, ¿no?, dentro de lo que cabe, un rango lateral bastante estrecho en estas últimas sesiones. A mí lo que, por decirlo de alguna forma, no me está gustando demasiado es que tras estas caídas, ¿no?, con todo el lío principal de los bancos y demás, no estamos viendo esa reacción positiva, alegre, como un poco nos hemos olvidado de este problema y ya parece que ha pasado un segundo plano, ¿no? Es como que nos hemos quedado ahí un poco en el parados y vamos a ver qué sucede en las próximas sesiones o las próximas semanas. Creo que datos de IPC van a ser interesantes y sobre todo decisiones de tipos que vengan un poco a raíz de esos datos van a ser muy importantes para los próximos meses. Pero bueno, de momento paciencia y a esperar oportunidades. Próximos días importantes por todos esos datos, referencias de IPC de marzo que se van a conocer. Lo de los bancos, Javier, eso, que no se esté viendo el rebote con alegría, ¿quiere decir que todavía hay pozos que pueden preocupar para la industria financiera? Claro, bueno, pues en mi opinión sí, ¿no? Es como, vale, ya no está acaparando todas las portadas como sí veíamos la semana pasada y la anterior, pero
yo creo que sigue habiendo demasiada incertidumbre, demasiado miedo, demasiada, pues eso, ¿no? Demasiadas dudas, y esto al final pues no es positivo. Lo comentaba Sergio antes, ¿no? La amplitud de mercado está mejorando, sí, pero yo creo que le está costando, ¿no? Entonces, de momento, máxima prudencia, en mi opinión. Máxima prudencia. Sergio, ¿te tenemos ya por ahí recuperado? Sí, ahora ya se escucha mejor. Pero me sigo escuchando a mí mismo. Ahora lo intentamos arreglar. Tomamos nota, Sergio. Esa mejora de amplitud, esa rotación desde tecnología a small caps, Russell 2000, ¿por qué se están fijando en este segmento de mercado pequeñas capitalizaciones? Bueno, yo creo que la crisis financiera que hemos visto en Estados Unidos, son las que más daño ha hecho efectivamente son las pequeñas compañías, ¿no? Compañías que en este caso tenían sus depósitos en los bancos regionales, de toda la incertidumbre, ¿no? Es cierto que el Russell 2000 todavía está generando muchísima ocupación, sobre todo porque está cotizando en un gran rango lateral entre la zona de los 1.638 y la zona de los 2020, y si perdiese los 1.638 sería una noticia pésima para el mercado, pero es cierto que en el corto plazo se está apoyando en la zona de los 1.700 puntos, y ya veremos a ver si es capaz de darnos la mejora definitiva, por lo menos de corto plazo, para pensar en algún mini rebote, ¿no? Un rebotillo, dentro de que estamos en un rango lateral y que, como bien ha dicho compañero, estamos en un momento de mucha incertidumbre, ¿no? Porque todavía no está claro qué puede pasar con el sector bancario en general. Pero si lo viésemos en la zona de los 1.794, 1.800, bueno, pues sí que es cierto que podríamos pensar que al menos la gran mayoría de los valores del mercado norteamericano podrían tomarse un descanso, al menos en esta caída que han venido teniendo, ¿no? Y pensar en algún mini rebote. Pero como decimos, de momento es cierto que todavía no se ha confirmado la amplitud de mejoría, y que lo suyo es que suban todos los índices a la vez, no que haya rotaciones, no vaya buscando primero tecnología como refugio, en el sentido de que se espera que puedan bajar los tipos de interés en el futuro y que tienen buen balance las compañías grandes, ¿no? Dentro del sector tecnológico, y que no haya rotación hacia estas pequeñas compañías y que no suban todas en conjunto. Lo ideal es que el mercado pues empieza a estar sano de golpe, ¿no? Que veamos que el día que suban todos los índices, y cuando caen, pues que caigan todos en general, ¿no? Pero bueno, yo en cierta manera el hecho de que aguante 1.700 el Russell me da cierta tranquilidad, y sobre todo que se mantenga por encima de los 1.688. Ya digo, como perdiese ese nivel, pues ya nos está dando una señal muy negativa a nivel de amplitud y a nivel de mercado general en Estados Unidos. Aún así, bueno, pues la tecnología lo ha seguido haciendo bien, sigue siendo dentro de Estados Unidos la más, podemos decir, la más fuerte. Tenemos al Nasdaq, que a pesar de que está tomando un descansito en los últimos 2 días, bueno, pues tenemos teóricamente figuras técnicas activadas, porque bueno, yo me fijo aquí en este caso y tenemos una especie de doble suelo que nos debería proyectar, nos proyecta, ¿no? Posibilidades de irse hacia la zona de los 13.730, y mientras no pierda el 1.680, la predisposición debería seguir siendo positiva, ¿no? Pero dentro de que estamos en un rango lateral también, ¿no? De que le está costando mucho al mercado coger esa confianza que hace falta. Venga, a ver la confianza que tienen oyentes, participantes en el consultorio. Vamos a empezar con valores del mercado nacional. Javier, Iberdrola, nos preguntan por aquí. Tendencia de la utility, es José Ramón. La compré un poco altita, no nos dice el precio, y se pregunta hasta dónde la podemos ver antes del verano. Iberdrola. Bueno, pues Iberdrola, ahí vemos el gráfico, ¿no? Está prácticamente muy cerca de sus máximos históricos, que se dieron más o menos a principios de 2021, ¿no? Está prácticamente ahí, o sea, la vemos que está a nada, 0,7% de sus máximos históricos, con lo cual, pues es interesante, ¿no? Es una demostración de fortaleza. El sector está siendo de los, vamos a decir, menos malos, ¿no? Bueno, en el inicio de este año
muy bien, y luego ahora con esta caída, pues de los que mejor se han comportado también. Y para mí algo que es interesante, esto que vemos aquí, esto de abajo, es el indicador Atlas, que es un indicador que, digamos, cuando está activado nos marca que va a venir volatilidad, o es probable que venga volatilidad en el activo. Si el activo está demostrando fortaleza y está rompiendo por parte alta, estadísticamente hablando, ese movimiento brusco, esa volatilidad que pueda venir, va a ser a favor de la tendencia principal, ¿no? Por lo tanto, puede ser un indicador interesante para pensar que si hay ruptura de máximos, pues la fortaleza pueda venir con ganas. A mí Iberdrola es un valor que me gusta y creo que es un valor interesante para tener en cartera. Entre las utilities, Sergio, ¿alguna que te llame más la atención sobre el resto? Pues mira, yo me estaba fijando por un lado en Iberdrola y por otro lado me estoy fijando en Endesa, estas dos. Y luego también tendríamos a Naturgy, ¿no? Entre las que están mostrando fortaleza. Pero bueno, vamos a poner Endesa en pantalla, vamos a ver. Y en este caso, bueno, pues tenemos una que es de los más crecientes desde mayo. Estamos ahí justamente a ver si es capaz de romperlo. Pero a nivel de corto plazo tenemos una especie de rango lateral que se podría dar ya por confirmada, ¿no? Por rota. Bueno, lo ideal sería que terminase de confirmar definitivamente un poco más por encima de esta directriz bajista. Pero si nos fijamos en lo que es el rango lateral, pues nos marca una proyección teórica al menos hacia la zona de los 20,68 en el corto plazo. Con lo cual, bueno, pues interesante. Yo fijándome también en gráfico mensual, viendo cómo pues está mejorando claramente. Tenemos a los indicadores técnicos girándose al alza, tenemos al MACD que se está girando al alza, algo que no se veía pues desde diciembre de 2018. Tenemos un giro alcista que duró hasta febrero de 2020, ahí empezó la fase correctiva o lateral en este caso, y aquí pues nos está viendo la señal de largo plazo, con lo cual en cierta manera pues fortaleza clara. Tenemos una zona aquí de resistencia importante, 19.32, que en el caso de que lo rompa ya sí que nos diría que ya no tenemos volumen arriba, ¿no? O sea, estaríamos hablando de prácticamente subida libre. Así que me gusta Iberdrola, me gusta Endesa y me gusta también Naturgy. Sería la siguiente que más me gusta. Sergio, seguimos contigo. He comprado A Plus a 7,15. Espero que no baje de 7. ¿Cómo lo ves, Sergio Ávila? Gracias. A Plus en el continuo. Vamos a ver. Bueno, la última vela que nos está dejando mensual, es cierto que se está alejando bastante de máximos. Eso, bueno, no suele ser demasiado bueno. Si nos fijamos en el gráfico en este caso semanal, vemos cómo se ha enfrentado con la media de 200 semanas y desde ahí ha encontrado resistencias. Y en el caso del gráfico de diario, pues lo que vemos es que es cierto que estamos en tendencia alcista todavía de corto plazo. Pero bueno, lo que habría que vigilar aquí es que no pierda soporte, ¿no? Sobre todo el soporte clave estaría en esta zona, en el mínimo del viernes pasado, 6,94, son esos 7 euros que dice efectivamente el oyente. Hay una zona de soporte muy, muy relevante ahí, como podemos ver en esta zona de volumen. Perderlo sería muy negativo. De momento, mientras se mantenga por encima, pues bueno, pues tampoco hay preocupación absoluta. Lo único que la vela esta, como digo, no es demasiado buena, porque nos está diciendo que hay una resistencia clara en la zona de los 8 euros y que desde ahí pues está tomando un descanso relevante. Pero bueno, mientras se mantenga por encima de los 6,94, de momento se podría. Sector financiero. Vamos a tocar bancos y aseguradoras. Javier, Ángel te pregunta, ¿hay posibilidades de entrar en algún banco español? A ver cómo lo ve Lorenzo y en qué banco él me sugeriría, a qué precio y con qué stop. Gracias, un saludo. Pues a ver, por coger una primera referencia, he puesto Santander. Al final, si vamos a todos los bancos en concretos, vemos Santander, vemos BBVA, vemos que los gráficos han sido similares, ¿no? Han sufrido mucho en estas 2 semanas anteriores. La semana pasada pues fue una semana de ligera recuperación, aunque con cierta volatilidad, y esta semana, pues de momento, a ver, esta semana, la sesión de ayer y la de hoy, de momento no se han movido mucho del sitio. El problema de los bancos en general es lo que hablaba al principio, ¿no? Yo creo que es un sector que ahora mismo, pues eso, tiene esa desconfianza o esas dudas, y el problema es que al mínimo negativo te va a venir una de estas. Porque ahora es lo que digo, ¿no? Está en el candelero, está todo muy, muy reciente. Al final yo creo que es un sector en el que estos momentos, digamos, la rentabilidad riesgo, en mi opinión, no merece la pena, por lo que digo, porque el potencial riesgo puede ser demasiado grande. De todas formas, si alguien está interesado en bancos, realmente lo habían hecho muy bien, ¿no? En los meses previos,
Y es verdad que la media móvil ponderada de 30 semanas, que para mí es la mayor referencia, ¿no? La media referencia de Stan Weinstein, de momento la están aguantando ahí con muchas dudas. BBVA, ya digo, podemos ver CaixaBank por ir marcando varias opciones, ¿vale? Porque vayan viendo, aquí por ejemplo cambia la cosa, ¿no? La media ponderada es peor, es decir, siempre habría que buscar esos valores que han conseguido aguantar esa media, ¿no? Que mantienen todavía la tendencia alcista de corto plazo. Realmente, si vemos más amplio plazo, siguen siendo los valores más fuertes que el promedio de mercado, porque ya digo, lo venían haciendo muy bien tiempo atrás. Entonces, todo lo que sea buscar una oportunidad de entrada. Voy a poner el gráfico de BBVA, que me gustaba más por lo que comento de la media, ¿vale? Todo lo que sea mantener esa tendencia alcista. Y oye, por debajo de mínimo anterior, o stop, límite, potencial riesgo, ¿no? Meter un stop loss, un límite de pérdidas por debajo de ese mínimo que dejaron en las caídas, no me parece nada descabellado. Al final lo que la gente tiene que tener en cuenta es, si busca la entrada en un valor, si sale mal, si por lo que sea no sale como yo espero, ¿cuánto podría perder? ¿Qué porcentaje de mi cartera puedo perder? Y voy a estar igual de tranquilo y voy a poder buscar otra oportunidad. Y si mientras respetemos eso, no hay ningún problema. Sergio, sí, nos da tiempo antes de hacer una pausa. Nos piden ahora, bueno, siguen pidiendo Alibaba, también Enel, ya que estabais hablando de utilities, las vamos apuntando, pero sin salir del sector financiero. A ver, tema aseguradoras, era aquí una de las primeras, era Carolina. Dice, buenas tardes, como creo posible que siga habiendo recortes adicionales en sector financiero en particular, estaba mirando Mapfre. Me gustaría saber cuál podría ser un nivel adecuado para plantearme una apertura de posición larga en este valor. Mapfre, Sergio, ¿qué pinta? ¿Qué nos dice el gráfico? Pues mira, tenemos una situación similar, ¿no?, a la que estaba comentando Javier con el tema de Banco Santander. Si os fijáis, el gráfico es bastante parecido. Fijaros, ¿no?, si nos vamos al gráfico semanal, vemos que está ahí justamente la media de semanas. Sin embargo, tenemos cruzado ya el mate a la baja y, bueno, efectivamente todavía hay riesgo de que pueda haber sustos, ¿no?, teniendo en cuenta que la situación, bueno, pues sigue siendo de cierta manera preocupante, ¿no?, porque todavía efectivamente no se sabe qué es lo que va a pasar definitivamente con el sector, si va a haber algún banco en concreto adicional que pueda tener problemas, que puedan aflorar, ¿no?, que puedan ir aflorando. Es cierto que ha dejado un soporte en la zona de los 1,75, 1,74,9. Es cierto que de momento se mantiene pues bueno, en ese rango lateral. Esta es una zona de soporte que es relevante, pero luego tenemos una resistencia clara en la zona de los 1,91. Yo, mientras se mantenga por debajo de los 1,91, preferiría no estar, teniendo en cuenta que, bueno, pues no está todo dicho, ¿no? Es cierto que si superase esos 1,91, lo más normal podría ser que efectivamente el suelo ya lo hayamos visto y volver a la zona superior una vez que hayamos tenido noticias de que todo lo malo del sector bancario ya se ha dejado de lado y que está todo solucionado. Pero mientras se mantenga esa resistencia sin superar, todavía puede haber el riesgo de que se pueda salir a los mínimos y que pudiera generar un soporte bajista. Por tanto, bueno, esa sería la clave, 1,91,3, y mientras que supere, pues, me mantendría cauto en la expectativa. En IBEX, seguimos en 2 minutos. Acerinox, nos piden análisis sobre la compañía. Hoy ha terminado, Javier, en 9,21, ganando casi un 0,4%, máximo 9,37, bastante por encima del día. Sí, Acerinox, bueno, como vemos aquí en el gráfico, lleva mucho tiempo ya, desde mediados de 2021, en un rango clarísimamente lateral. Vemos que no tiene una tendencia definida y que realmente le está costando. Es verdad que, como vemos aquí, ¿no?, también sufrió en esa caída que fue un poco efecto dominó, aunque no tiene nada que ver con el sector bancario, pero vemos todos los gráficos son similares, ¿no?, en el mercado español y en general. Hace 2 y 3 semanas sufrieron bastante los valores, semana pasada de volatilidad, y esta semana, bueno, lo veo un poco en tierra de nadie, ¿no? Lo veo un poco que no tiene, como digo, una tendencia definida. Creo que hay en estos momentos sectores más fuertes en Europa y mejores opciones, ¿vale? En el caso de querer buscar oportunidades en Acerinox,
yo creo que habría que esperar por lo menos, como digo, a romper esa media de 30 semanas, situarse por encima. El valor está ahí ligerísimamente más fuerte que el mercado, pero como digo, hay muchísimas opciones más fuertes. Yo es un valor que ahora mismo no intentaría buscar nada, pero por lo que comento, ¿no? Porque tampoco merece la pena y no nos está demostrando que tenga ganas, ¿no?, de ir hacia arriba. O sea que yo lo dejaría al margen. Opciones, cositas más fuertes, las reservamos un hueco para vuestros apuntes en la pizarra al finalizar el consultorio. Soltec, medio minuto y ya casi damos carpetazo, Sergio, a valores nacionales, que nos quedan luego muchos foráneos. Antes de hacer una pausita, ¿me la pueden analizar y dónde poner el stop, por favor? A Soltec. Venga, vamos allá. Bueno, Soltec es cierto que a nivel técnico nos ha dejado una figura relevante, ¿no?, que es cierta divergencia alcista. Al romper la zona de los 5,88, vemos que teníamos mínimos crecientes, máximo entre mínimos, indicadores técnicos, en cierta manera, mostrando divergencia, y esto normalmente es positivo. Ahora es cierto que una vez superada esa resistencia, llegado a la zona de los 6,20, un poquito por encima, ha empezado a tener dificultades de corto plazo, pero mientras se mantenga por encima de los 5,27, pues lo normal sería pensar en que esto simplemente es una fase correctiva, pero dentro de que la tendencia sigue siendo de cierta manera positiva, ¿no? No es tampoco de los valores más fuertes, ¿no? Pero es cierto que técnicamente tiene un objetivo alcista teóricamente activado, ¿no?, y que por lo tanto lo más probable sería pensar en positivo. Así que 5,27, mientras se mantenga por encima, yo esperaría que nos rompa la directriz que une los máximos de crecimiento de los últimos días, o sea, esta zona. Si supera los 5,88 de nuevo, pues ya tendríamos ahí una zona positiva, ¿no? Sí, además, me fijaría en indicadores técnicos, si se empieza a girar al alza, rompiendo esa directriz, bueno, pues se podría pensar en que sí puede ser un valor que se podría añadir en cierta manera a la cartera. Tampoco metería demasiada cantidad, porque, bueno, como hemos visto, ¿no?, hay otras utilities más fuertes, las que hemos comentado antes, las más grandes, Endesa, Iberdrola, incluso Naturgy. Por lo tanto, bueno, pues yo me fijaría más en esas, pero no está mal. Eso sobre Soltec. Luego nos vamos a fijar en valores, empezando por americanos y Alibaba, que tenemos varias preguntas. Enseguida volvemos con el consultorio. Sergio Ávila de IG y Javier Lorenzo, gestor de GPM, van a seguir respondiendo sus preguntas. Hasta ahora. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta. Rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. ¿Pensando en invertir en letras del Tesoro? Acacia Renta Dinámica puede ser su alternativa. Un fondo que en sus 12 años de historia ha cumplido su objetivo de rentabilidad de letra del Tesoro más 3%, cerrando 2022 en positivo y en máximos históricos. Lo sencillo es algo complejo, pero resuelto. acacia-inversión.com. Redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa. Reforma integral piso de 80 metros cuadrados en 8 semanas, 32.950 euros. Redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa. Seguimos siendo la primera empresa española en darte por escrito la duración, las calidades y un precio cerrado. Conócenos en redecoratucasa.com. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o entra en wecity.io.
Lo que te gusta, lo que te emociona, lo que te estremece, lo que te espera. Cultura, arte, ciencia, pensamiento, literatura, arquitectura, diseño, cine, historia, música. Nace CaixaForum Plus, una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano. ¿A qué esperas? Descárgatela. CaixaForum Plus, Fundación La Caixa. El consultorio de cierre de mercados. A Estados Unidos nos vamos para ver una empresa china. Mercado americano con pérdidas para S&P 500 del 0,20, abajo Nasdaq 100 un 0,87, 12.563 en positivo, más 0,11, Dow Jones de industriales 32.469. Alibaba ganando, echamos un vistazo a pantallas, más del 12%, su ADR $97 con 26 centavos, disparada en bolsa tras anunciar que se divide en 6 empresas, anuncio que es aplaudido en la bolsa de Nueva York, con esas revalorizaciones ahora mismo cercanas al 13%. Mayor reestructuración, transformación que va a llevar a cabo la compañía de Jack Ma en sus casi cuarto de siglo de historia. 24 años tiene Alibaba. Sobre Alibaba, a ver, Javier Lorenzo nos pregunta por aquí en el WhatsApp, un oyente dice: tengo acciones de Alibaba, $87. ¿Con esto mantengo o vendo? Y luego en el YouTube, en Radio Intereconomía, Luis Miguel, buenas tardes, ¿cómo ven? Comprar. Uno vender, otro comprar. Alibaba a estos precios, ¿dónde habría que poner stop loss y TP, el take profit? Alibaba, Javier. Pues a ver, a mí personalmente Alibaba, y viendo el gráfico, es un valor que no me gusta, ¿no? Yo sé que mucha gente sigue esta filosofía un poco de comprar barato y la sensación que algo que estaba en $320 y ahora está en 80 y pico está barato. Pero es la sensación, claro. Es la sensación. Claro, otra cosa es que sea verdad, claro. Correcto, o sea, al final el valor está en una clara tendencia. Yo prefiero fiarme más de la tendencia, ¿no? De las ganas que tienen los inversores de comprar y de vender. Y esto vemos que es un valor claramente bajista, que incluso había recuperado, como vemos aquí, en el último trimestre del año, pero ahora está volviendo a retroceder. Ahí vemos estas últimas semanas claramente bajista. Vemos que es un valor con más débil que el mercado. Bueno, lo ha sido durante mucho tiempo. Luego, como digo, ahí se recuperó, pero vemos que otra vez tiene mayor debilidad que la media del mercado global. Yo es que este tipo de valores directamente los descarto por eso, porque habiendo para elegir 20.000 empresas diferentes, ¿por qué quedarme con las que son más débiles que la media del mercado, ¿no? Prefiero irme a la parte más fuerte. Entonces, a mí es un valor que no me gusta. Si alguien considera que es una buena oportunidad de compra, pues directamente, oportunidad de entrada, zona de 86, 87, ya ha comentado el compañero, stop loss por debajo de mínimo relativo, que lo llevaríamos a los $79 aproximadamente. Bueno, estoy con el ADR en dólares porque el valor es chino, pero... Y sería la idea, porque en tendencia bajista, si pierde mínimo, demostración de debilidad, con lo cual mejor abandonar el barco. Más fortaleza en AMD, semiconductores, Advanced Micro Devices. Sergio, la pregunta del oyente es un precio de compra en la misma AMD, mercado Nasdaq. Gracias. Bueno, pues AMD sí es cierto, ¿no?, que está dando una señal muchísimo más clara de fortaleza. Si nos vamos a gráfico mensual, lo vamos a ver un poquito más claro. Vamos a plantear, ¿no? Fijaros cómo tuvimos el movimiento bajistas y ahora las medias, tenemos la media de 10 meses, que es una media relevante, porque la media a largo plazo se ha girado al alza. Y tenemos 3 meses ya consecutivos de subidas, habiendo dejado un soporte en la zona de los 55-20. Y bueno, a nivel de largo plazo, pues si tiramos Fibonacci, que en un gráfico mensual, quizás, bueno, pues podríamos poner un poco más, en vez de que fuese lineal, podríamos poner algorítmico, pero nos daría algo similar. Tenemos que el 61,8% de FIBO es la zona en la que se ha frenado, ¿no? Por tanto, ahí nos dice que hay un soporte, zona relevante. Si nos vamos a gráfico diario, ahora es cierto que en el muy corto plazo pues está tomándose un pequeñito descanso. Una zona de soporte que tenemos estaría en la zona de los 90,61 y luego, bueno, pues tendríamos otra zona de soporte, los 87, que es donde tuvimos los máximos de febrero. Si vemos que a partir de ahí se para y volvemos a ver cierta lateralidad y luego giro,
pues se podría pensar efectivamente que hay fortaleza o que podemos tener potencial importante en este caso en AMD, ¿no? O sea que yo comparativamente, hablando de Alibaba y hablando de AMD, pues me quedo con AMD. Y a pesar de que es cierto que en Alibaba se espera que lo peor a nivel beneficio por acción ya haya pasado y que este año 2023 empieza a mejorar, habiendo ya un punto de inflexión en mediados de 2022, ¿no? Pero es cierto que lo que dice Javier, que mientras que no nos tengamos una señal clara a nivel técnico de que los inversores empiezan a tener interés por el valor, pues que hay que esperar. Yo sí que me fijaría en Alibaba para el futuro, o sea, iría mirando a ver si empieza ya a pues romper cotas, pero mientras no lo haga, pues esperaría. Y en el caso de AMD, pues me gusta bastante más. Es cierto que tenemos primera resistencia también, zona de los 105,10, pero ha mejorado y yo creo que lo más normal sería que siguiésemos viendo mejoría de aquí en adelante. Donde parece que sí hay interés desde hace tiempo es en Boston Scientific. Estaba mirando el gráfico, por ahí debe andar, ¿no? Javier Lorenzo, máximos históricos. Sobre Boston Scientific, este es mercado NISE, creo, a ver si lo tengo por aquí, sí. NISE, B de Barcelona, S de Soria, X, BSX, biomédica, ¿no? Biotecnológica, fabricante de dispositivos para sector salud. Buenas tardes, quería preguntar por Boston Scientific, compradas a 48,5. No sé si salir porque parece que no es capaz de subir más, dice el oyente. A ver, a mí personalmente es un valor que me gusta mucho. Creo que, sobre todo, como comentaba el compañero, no es verdad que entiendo que a 48 la tienes recién comprada porque estamos en 48,33. No sé si es 48,05 o 48,50. 48 y medio, 48,50. 48 y medio, o sea que está por ahí la compañía, me imagino, la semana pasada. Sí. A ver, fijaros, lo que hay que tener en cuenta, sobre todo a la hora para valorar si este valor puede ser interesante o no, obviamente, vemos que aquí tuvo una zona de resistencia muy clara. Estoy remontando a 2019, 2021, 2022 y en principio ha conseguido superar esa zona, con lo cual eso es una señal de fortaleza. Sí que es verdad que está en una especie de rango lateral estrecho, está ahí empujando parte alta. En mi opinión, yo es un valor que de momento mantendría. Yo tendría paciencia y además, sobre todo, como vemos esta semana, como decía antes en alguno de los valores, se ha activado el indicador Atlas. Es decir, esto lo que avecina es un a priori, ¿vale? Esto nunca se puede saber, lógicamente, pero que va a venir volatilidad al valor. Si el valor es fuerte, como estamos viendo aquí, mayor fortaleza que el mercado, tiene confianza compradora, ¿no? Coste proporcional medio entrando en las últimas semanas, como vemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, prácticamente 8 semanas consecutivas en verde. La semana actual no hay que contarla porque todavía no se ha completado, ¿vale? Para que la gente lo entienda. Y está pegadito a sus máximos. Yo es un valor que de momento le daría una oportunidad y mantendría porque si el mercado acompaña, al final esto es como todo, ¿no? La correlación en todos los objetivos de renta variable va a ser muy alta. Si el mercado cae con fuerza, no va a ser la gran salvadora, pero a poco que el mercado lo haga bien, creo que es uno de los valores que puede romper al alza y hay que tenerlo, si lo tienes en cartera hay que darle margen. En cartera tiene un oyente, vemos fabricantes de coches, Sergio, Volkswagen, abriendo en mercado alemán. La tenía aquí, a ver, que la pierdo aquí. Buenas tardes, tras las últimas caídas de Volkswagen, ¿en torno a qué precio resultaría interesante entrar para largo? ¿Cómo lo veis? Volkswagen al borde de los 122 y cierto, sí, a principios de mes, a principios de marzo por encima de los 140. ¿Es de los mejores fabricantes, Sergio, o no? Bueno, pues en Volkswagen estamos viendo mucha debilidad, ¿no? Claramente debilidad. Hay que tener en cuenta que tuvimos un fuerte rebote desde la zona de los mínimos. 144 euros era una zona de soporte relevante, aproximadamente esa zona, ¿no? La tocamos varias veces. Y tras un intento de rebote, un intento de superar las medias móviles, lo que hemos visto es que no ha sido capaz de superar los 185,60, ¿no? Que era la zona que tenía que romper para pensar en que efectivamente esto podía ser un doble, un triple suelo. No ha sido capaz y desde ahí vuelven a entrar ventas. Aquí la clave estaría en que no pierda la zona de los 144, porque si la pierde, definitivamente lo que tendríamos es lo más probable es que siguiésemos viendo caídas. Mientras se mantenga ese soporte, ¿podría volver a intentar rebotar desde ahí en esa zona, en ese rango lateral? Podría ser,
pero es cierto que es un activo muy débil. Es decir, la tendencia es bajista, como podemos ver, las medias son bajistas, está indicando todo debilidad. Cierto que hay cierta sobreventa ya y que, por tanto, bueno, pues no es descartable que pudiera haber algún rebote, pero yo no sería un valor en el que estuviese. Hay que tener en cuenta que en Europa ahora, bueno, pues se ha llegado al acuerdo, se ha firmado Alerta activada. Que se dejen de fabricar coches de combustión y sí. Esto, pues hay que tener en cuenta que Volkswagen era el especialista en diésel, ¿no? Sí. Y por tanto, bueno, pues esto le va a afectar. Al final se tiene que remodelar todo hacia coches eléctricos y ahí tiene competidores que llevan más avance, fuertes, ejemplo, pues los y experiencia, Tesla, ¿no? o incluso los chinos, ¿no? Entonces nos estamos tirando piedras a nuestro tejado en el sector automovilístico en Europa, puede ser, pero esto es lo que el mercado está anticipando, que realmente puede seguir sufriendo y es lo que estamos viendo. Así que yo aquí me mantendría con muchísima precaución, mucha cautela. Tenemos por aquí algo de lujo, Essilor Luxottica, Leonardo, contratista de defensa italiana. Las dejamos de momento para fijarnos en Boeing, que hace mucho que no lo vemos, al fabricante aeronáutico. Pregunta Fernando. Buenas tardes. Análisis, es para ti, Javier. Análisis y posible punto de entrada en Boeing. Muchas gracias. Bueno, pues Boeing vemos cómo se ve claramente, ¿no? Aquí hizo esta zona mediados de 2022 y finales, hizo un doble suelo clarísimo, proyectó y yo creo que lo podríamos dar por cumplido. Es verdad que ahora en las últimas semanas, en lo que llevamos de año, vemos que esta fue la primera semana del año y desde entonces está ahí en un claro rango lateral. De momento sigue manteniendo la fortaleza porque está en rango lateral en un mercado que no acaba de, como hablamos, ¿no? Que no acaba de tener claro hacia dónde tirar. Por lo tanto, de momento mantiene esa fortaleza promedio. Punto de entrada clave, en mi opinión, salir del rango lateral por parte alta, es decir, demostrar fortaleza, demostrar que quiere ir hacia arriba. Así que la zona de esa línea roja discontinua, ¿no? La zona está en $200 ahora mismo, no sé cómo estará hoy, pero vamos, no creo que se haya movido demasiado. 200, todo lo que sea superar 215, es verdad que está un poquito lejos, ¿no? De 200 a 215 tendría que subir pues eso, en torno a un 6% aproximadamente para llegar a esa zona, pero yo de momento esperaría y si consigue romper los 215, 216 sería el buen punto de entrada, en mi opinión. Os doy 4 valores, a ver si alguno de estos 4, 1, 2, 3, 4, sí, os llama más la atención. Coca-Cola, Deutsche Post, Deutsche Telekom o L'Oréal. ¿Destacarías tú alguno de ellos, Sergio? Viendo la situación general de cómo están los sectores, hasta ahora lo que han sido los valores de lujo lo han venido haciendo muy bien porque se espera la reapertura china y que eso pues efectivamente haga que la demanda de los productos de lujo sigan funcionando. Y además, pues en el caso de L'Oréal tenemos figuras técnicas activadas, tenemos un doble suelo activado. Se rompió la zona de los 373 y con eso pues bueno, pues nos da una proyección teórica como mínimo hacia el máximo anterior, ¿no? Es lo que en teoría, como siempre hablamos de proyecciones, hablamos de teoría de probabilidad, nunca hay certezas, ¿no? Pero en teoría nos diría que como mínimo los 425,80 debería ser una zona de búsqueda de este valor. En el corto plazo, pues ha roto también la primera resistencia 393,60, que son los máximos del día 15 de febrero, y el soporte lo tenemos en los 366,60. Mientras se mantenga por encima de esos niveles, para mí la predisposición es alcista, aunque sí que es cierto que en el corto plazo pues no es descartable que se tome un descanso después de una subida de muchos días consecutivas, ¿no? Pero yo si me tuviera que quedar con alguno por sector, claramente L'Oréal, y luego en el caso de Coca-Cola sí que es cierto que también los defensivos, pues, la alimentación y bebida lo está haciendo bien. Por tanto, bueno, pues también se podría pensar que Coca-Cola puede comportarse bien, aunque quizás, como vemos en el gráfico, no tanto, ¿no? como L'Oréal. Pero yo me iría por esa parte. Y Javier, a ti te damos otros 4. A ver quién es el oyente que nos lo agradece por fijarnos en su pregunta. Uno nos preguntaba por Leonardo, contratista de defensa, otro por Essilor Luxottica, el fabricante de las Ray-Ban, la química BASF tenemos por aquí y la aseguradora alemana Allianz. ¿Alguno?
¿Te viene a la cabeza? Bueno, a mí Leonardo me gusta de entrada. Leonardo es un valor que me gusta, lo veo, o sea, tendencia alcista, está cerca de máximos. Ahí lo vemos, ¿no? Fortaleza relativa, cerca de máximos. Ha tenido un rally ahí y ahora está descansando, pero lo veo un valor interesante técnicamente hablando. Es verdad que tiene aquí una zona de resistencia, lo vemos aquí, ¿no? De hace mucho tiempo, pero es verdad que en el pasado fue zona de resistencia y ahora ha frenado también, por lo tanto lo mismo, ¿no? Ese empujoncito y conseguir romper al alza, pues sería una buena señal. El caso de Essilor-Luxottica me gusta menos, ¿no? Ahí vemos cómo lleva también en las últimas semanas retrocediendo, ha pasado a mayor debilidad, a más débil que mercado, metiéndose por debajo de la media móvil de 30 semanas. Me cuesta más. Y habíamos dicho Allianz, que bueno, en principio aseguradora, lo vemos, ¿no? Ha sufrido también con la caída del sector financiero. Lo metería en el mismo saco que ha comentado antes Sergio de Mapfre, ¿no? Y de algunos de los bancos, le está costando. Y el cuarto valor no me... Era BASF, la química, también alemana. BASF. Está peor todavía, es decir, también lo mismo, ¿no? Lleva ya varias semanas cayendo, más débil que mercado, tendencia bajista. O sea, de los que 4 opciones, para mí la mejor es Leonardo. Opciones de las buenas en la pizarra. La pizarra. Sergio, medio minuto para cada uno. Con ella vamos. Vale, yo muy rápido. En el caso de España hemos comentado antes Endesa y Iberdrola como las principales en Naturgy. Luego Indra lo está haciendo también bien. Y por comentar alguna, Medium Cap, Corporación Alba y Vidrala, son las que me estoy fijando. Y dentro del Small Cap, el Crossi y Metrobacesa. Serían las que me fijaría ahora mismo. Esas pizarras. La penúltima... La penúltima que has dicho, Sergio, que no me ha dado tiempo, antes has dicho Corporación Financiera Alba, Vidra... Aircross. Esa no me ha dado tiempo. ¿Y fuera? Y por comentar alguna americana, Ecovis, una compañía de materiales. Lo único que sí que diría que todas las compañías norteamericanas cotizadas en dólares, yo ahora me fijaría en pensar en cubrir divisa. Porque estamos viendo cómo el eurodólar está arrancando ya. El dólar, en este caso, ya se podría pensar en que después de la fuerte subida que ha tenido, que se tome descansos importantes, con lo cual todo lo que se ha invertido en Estados Unidos, pues con algo de parte de divisa cubierta sería. Hoy subiendo euro 0,43% la apreciación contra billete verde, 1,0845 el par. Tu pizarra, Jorge, Javier, perdona, y nos vamos con ella. Pues yo me voy al otro lado del charco, yo me quedaría con Mondelez International, valor que como vemos ahí, bueno, a nosotros nos ha dado señal de entrada, como vemos aquí, ha roto máximo la semana pasada, a indicador Atlas que comentaba antes activado, ¿no? Esa señal de potencial volatilidad y por la fortaleza que trae el valor, buena opción. Y me quedaría con, que la tengo por aquí, Hershey Company, lo mismo, vemos ahí valor, los chocolates, fuerte, ¿no? Que el mercado, entrada y ruptura de máximos, con lo cual son mis 2 opciones. No tendrás el código de Hershey, ¿no? De las chocolatinas. Hershey HSY me sale aquí. HSY. Venga, oye, guay. Pues con esa matrícula nos vamos. Mondelez, Hershey, mercado americano y la pizarra con varias opciones que nos dejaba Sergio. Sergio Ávila, dije, Javier Lorenzo, gestor de GPM. Muchísimas gracias a los dos. Hasta la próxima. Adiós. Gracias.